Gloria a Dios. Saludo a mis amados hermanos con la bendita paz del Señor. Vamos, amados hermanos, en esta mañana a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo, en el capítulo 10, del versículo 16 al 33. Gloria a Dios. San Mateo, capítulo 10. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Versículo 16 al 33. Y leemos la bendita palabra de nuestro Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la comunión de su Santo Espíritu. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni en oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden tocar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo esto ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Aleluya. No se distraiga, por favor. Vamos a entrar en la enseñanza en esta hora. Amado Padre Celestial, te damos la honra, la gloria y la alabanza en esta mañana. Padre Santo, gracias porque eres bueno, mi Dios. Una vez más pongo mi vida delante de tu presencia, Señor, reconociendo que soy un siervo inútil, que no soy nada ni nadie delante de ti, Señor. Pero sé que tu Espíritu Santo puede usar mi vida y puede traer este bendito mensaje para nuestras vidas, Señor. Habla para cada uno de nosotros y fortalécenos, Padre mío. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, en esta mañana vamos a revisar sobre lo que el Señor Jesús habló con sus discípulos, con sus apóstoles. Y el Señor siempre ha sido sincero, y vamos a ver la vida de los primeros cristianos, cómo han sido, cómo vinieron siendo todo este tiempo. Porque la vida del cristianismo, en verdad, desde la antigüedad, los primeros cristianos, pues la vida no fue tan fácil como parece, como la tenemos hoy en día nosotros. Hoy en día nosotros tenemos un cristianismo, pero bien suave, así suavecísimo, que no es difícil, es fácil ser cristiano hoy en día. ¿Quiere recibir al Señor? Amén, venga, ore, aceptado, listo, siga adelante. Y son muy pocos los que han sufrido una verdadera persecución en sí, en la casa, la familia, es muy poco hoy en día, pero esto se dio más en la antigüedad y
quizá en un futuro también pueda ser. Ahora, en el Medio Oriente esto sí se sigue dando aún. En parte de África, la famosa ventana 1040 que se llama, es un lugar por la parte de África, el Medio Oriente, todo esto allá, donde es difícil predicar la palabra de Dios. Siempre se habla de la ventana 1040, pero es un lugar, es un sitio que existe, llamado así. Entonces, en este lugar, si usted acepta al Señor Jesucristo, es morirse de golpe. Es decir, usted quiere ser cristiano, sí, la muerte le espera, va, acepta y espere su persecución, porque eso va a pasar. Amados hermanos, y el Señor Jesús, cuando les dijo a sus apóstoles, les dijo la verdad. Mire, aquí dice: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed prudentes, pues, como serpientes, y sencillos como palomas. ¿Por qué las serpientes dice que son prudentes? Porque ellas escuchan el ruido y se alejan. ¿Y las palomas qué son? Son mansitas, pero tampoco se dejan coger. Sabemos que las palomas son mansas, pero no se dejan agarrar. La serpiente, claro que es astuta, pero es peligrosa y es venenosa. Pero en eso no nos podemos comparar en esta parte de lo malo. Hermanos, les decía que la vida de los cristianos antiguos, de los primeros cristianos, fue difícil. Y vamos a ir adentrándonos más en esto. Dice: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Hablaba de golpearlos, de pegarles, de azotarlos. Y esto, después que muere Jesús, después que resucita y Él parte hacia la patria celestial, empieza una persecución terrible a todo el pueblo de Dios, a todo aquel que se llamaba cristiano, aquel que decía que creía en Cristo, porque en la antigüedad ser cristiano era creer en Cristo y predicar su palabra. Y en medio de las más grandes persecuciones es donde más ha crecido la iglesia. En medio de las más grandes persecuciones es donde la iglesia creció. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que debéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Hermanos, dice la palabra aquí el Señor: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Yo leí un libro cristiano, en aquel tiempo también lo presté al pastor, nuestro pastor Hugo, se lo presté para que lo lea, donde hablaban de cómo están los tiempos difíciles, parte del Medio Oriente, donde los padres, los que son allá musulmanes, los que practican ese tipo de religión, que son muy estrictos, ellos, si el hijo se entrega a Cristo y se hace cristiano, el padre va y lo denuncia al hijo, dice: llévense en este de aquí, y lo matan. Allá es fácil cortarle la cabeza por sus leyes, aquí no. Acá nosotros tenemos leyes que nos cubren hasta el momento. Si la madre se hace cristiana, el hijo entrega a la mamá, y el padre, el esposo, entrega a la esposa. O sea, allá no existe la compasión, porque ellos allá es más grande el amor de ellos a su religión, a lo que ellos profesan, que a su familia. Cualquiera pudiera decir: oye, pero ellos aman a Dios de una manera increíble. No, es que ellos no aman, ellos tienen una vida llena de religiosidad, donde ellos aplican la ley del ojo por ojo y diente por diente, la famosa ley del talión que le llaman. Se portan mal, a pedradas, les cortan la cabeza, los decapitan. Incluso a veces por las redes sociales usted puede ver cómo decapitan a cristianos. Evangelistas que han ido a predicar por allá y donde los han encontrado han sido asesinados. Entonces, es difícil aún por allá, por esta parte, ser. Les dije, nosotros hemos sido privilegiados de haber nacido en un continente, en un país donde se nos ha permitido. Quizá los primeros cristianos que llegaron a fundar iglesias en nuestro país y en nuestros continentes, ellos pagaron un precio muy alto, precio que nosotros hasta ahora no hemos pagado.
porque nosotros somos cristianos, pues ya somos como el fruto de lo que ellos han sembrado. Bajo la sangre, bajo el dolor, bajo la persecución, bajo todo esto, ellos han sufrido para que el Evangelio de Dios llegue a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestros hogares. Claro que muchos quizá de nosotros también habremos sufrido, pero muy poco. En comparación a lo que realmente los cristianos antiguos sufrieron, nosotros no hemos sufrido nada. ¿Qué hemos sufrido nosotros? Un desprecio de la mamá, un desprecio del papá, del tío, una burla de los amigos en el trabajo. Ah, ¿te hiciste hermanito? Ah, sí, te doy tanto tiempo y estás afuera. Y muchos que pues se dejan llevar de la vergüenza o de la timidez terminan saliendo. Pero muchos se han fortalecido en el Señor y siguen hasta ahora, gloria a Dios. Esos son los tipos de persecuciones que se ha seguido, por ejemplo, que hemos muchos sufridos quizás. Que nosotros decimos, ay, ¿hasta cuándo este martirio? Eso no es nada si nos ponemos a revisar la Biblia y toda pues el cristianismo de los antiguos, los primeros cristianos, cómo es que ellos padecieron en comparación a nuestro sufrimiento, porque la vecina me miró mal, o el hermano de la iglesia no me toma en cuenta, la hermana no me toma en cuenta. Eso no es nada, eso no es no se compara en nada en relación a lo que los cristianos antiguos en verdad han sufrido y a lo que cristianos de hoy en día están sufriendo, les decía, en el Medio Oriente, en la parte de la China, en países que son comunistas, donde no se ha podido todavía entrar así de fondo con el Evangelio. A su nombre, gloria a Dios. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En aquel tiempo el Señor, ¿por qué les dijo Jesús a ellos? Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y la palabra que dice aquí, más el que persevere hasta el fin, este será salvo, era porque ellos estaban prácticamente condenados a morir por Jesucristo. La palabra perseverar aquí era resistencia. El que resista hasta el fin, ser torturado, ser perseguido, ser azotado, ser encarcelado, este será salvo. Jesús no le mintió a nadie en ese tiempo, les dijo la verdad. Y no nos sorprendamos nosotros, lo que yo siempre he dicho, no nos sorprendamos si en algún momento vinieran leyes que nos llegue a causar estragos y que tengamos que en verdad ver si y ser probados a ver si es que somos de verdad o somos cristianos solo de nombre. No nos sorprendamos de esto, porque yo siempre digo, si a ellos les pasó bajo la voluntad permisiva de Dios, nos podrá pasar a nosotros. Digo, vale estar preparados, porque si a muchos cristianos antiguos y a otros hermanos de otros países les está pasando, ¿qué corona tenemos nosotros para que quizás no nos llegue a pasar? Si está dentro de la voluntad permisiva, lo que Dios permite, pues pasaremos y seremos probados por fuego, así como el oro es probado a través del fuego. Y es por eso que nosotros siempre necesitamos, les he dicho, de pedir fortaleza al Señor, porque nosotros no conocemos nuestro futuro. No podemos ver en visión así, ay, míralo, el hermano fulano, cómo anda. No, yo no puedo ver eso, ni nadie puede ver eso, a menos que Dios nos dé ese don. Pero nosotros no podemos confiar en nuestras propias fuerzas, porque las únicas fuerzas que podemos confiar en las fuerzas que Dios nos designa y nos da bajo el Espíritu Santo y ayuda del Señor Jesucristo. Amados hermanos, dice, cuando los persigan de esta ciudad, tienen que huir a la otra. Lo que pasó en aquellos tiempos, los perseguían aquí, los perseguían acá, y ellos andaban como, por eso se llamaban peregrinos, porque peregrinaban, cogieron su maleta, cogieron su esposa, sus hijos, los que realmente decidieron seguir a Jesucristo y caminaban, peregrinaban, caminaban, peregrinaban, y en ese peregrinaje el Señor los iba ayudando. Muchos entregaban sus vidas, iban muriendo en el camino, pero a causa de esa muerte ellos tenían su salvación, porque preferían entregar su vida por Cristo, así como Cristo entregó su vida por ellos, a que neguemos o a que nieguen a Jesús. Entonces era el conocer la realidad y la profundeza de la palabra celestial. Y el Señor Jesús dice, mire, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa?
Es decir, si a Jesús le hicieron lo que le hicieron a todos los apóstoles, a todos sus discípulos, a todos quienes hemos decidido seguir a Jesucristo, algo tiene que haber para nosotros. No es que yo me la llevo fácil. Tribulaciones, pruebas, algo hay por ahí preparado en algún momento para cada uno de nosotros. A su nombre, gloria a Dios. Así que, hermanos, amados, no los temáis, dice el Señor, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y no los temáis, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Estamos con miedo hoy en día por la delincuencia? Seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Verdad que sí da miedito, no? Salir a la calle y por ahí un tiro o por ahí un coche bomba que ahora están poniendo. Ay, Señor, que no me pase nada. Y vivimos con ese temor. Y como ser humano vivimos con ese temor. Pero mire lo que dice el Señor: no temáis al que mata el cuerpo. Porque si estamos bajo la voluntad permisiva y está que nosotros debemos de morir a lo mejor en la calle porque reventó una bomba por ahí y ahí estábamos por ahí, si estamos bien con el Señor, ¿cuál es el miedo? Pero si estamos mal con el Señor, ahí sí que las rodillas le chocan entre sí. Porque es por eso necesario que tenemos que vivir bien con el Señor a cada instante, todos los días, a cada instante, 24 horas, 7 días a la semana. 365 días al año. Es decir, vivir sujetos para no tener miedo a esto. Y aquí el Señor les decía esto en palabras de fortaleza a aquellos discípulos, a aquellos apóstoles: no los teman, porque pueden matarlos, sí, los pueden matar, pero ellos no le pueden tocar el alma. Ellos pueden tocar su cuerpo, pueden cortarles la cabeza, pero no les pueden cortar la cabeza en el alma, porque eso es solamente de Dios. No temas a aquel que mata, dice, a la carne, tema el que mata el cuerpo y el alma en el infierno. Gloria a Dios, a su nombre. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Quizá no sé usted como yo, alguna vez decía: bueno, ¿cómo lo que les digo en las tinieblas? ¿Por qué dice esto? Y resulta que es esto, hermanos. Ellos en aquel tiempo no tenían así como nosotros la luz eléctrica. Se alumbraban a veces con velitas así, no son velas, con lámparas con aceite. Y ellos, había oscuridad. Y lo que el Señor conversaba con ellos, porque no era una luz así grande como ahora, hoy en día prende el foco y queda iluminado, no. Era tinieblas, oscuridad, y entonces lo que les digo hoy en tinieblas, es decir, lo que hoy en noche les estoy predicando, les estoy hablando hoy en la noche, ustedes tienen que hablarlos en el día, donde hay mucha gente, porque en la noche casi no se reúnen las multitudes, pero en el día sí. Entonces, eso era lo que el Señor nos quiso decir en aquel tiempo. Gloria a Dios. Amados hermanos, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo esto, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre. Es decir, seguimos, dice: pues aún vuestros cabellos todos están contados. Así que no los temáis, más vales vosotros que muchos pajarillos. Esto entra en la voluntad permisiva de Dios, que hace mucho tiempo veíamos que no cae ni un pajarillo del cielo a la tierra. Es decir, que ninguno de nosotros podría llegar a perecer. Si es que Dios dice no, es no, pero si Dios lo permite, pues Dios lo permite, está dentro de la voluntad permisiva de Dios. Y si Dios dice, bueno, en la iglesia de la voluntad de Dios pasarán 5 o 6 ciertas dificultades, pero terribles, que van a verse si es que verdad son cristianos. Y el resto, el resto no. Está de la voluntad de Dios, está en el permisivismo de Dios, es lo que Él ha designado para nosotros. Amados hermanos, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. En aquel tiempo no es como hoy, como en día, que a uno nosotros hoy en día, cuando recién nos hacíamos cristianos, decían: ¡ay, que te hiciste, hermanitos! Y uno decía: no, estás loco, no. Por vergüenza se negaba a veces al Señor. Pero en aquel tiempo no.
En aquel tiempo no se negaba por vergüenza, en aquel tiempo se negaba era por muerte, porque iban a ser decapitados, iban a ser descuartizados. Cuando yo era muchacho descuartizado pensaba que los hacían abrir de piernas y... porque eso es lo que yo conocía de descuartizado, pero no, después ya de grande conozco que descuartizarlo es cortarlos, irlos haciendo pedazos. Y en ese tiempo eso era. Niega a ese Cristo que tú tanto hablas, a ese hereje, qué sé yo qué le sabían decir al Señor ahí, y salvas tu vida. Y mucha gente por miedo, por temor, terminaba negando al Señor Jesucristo. No es como hoy en día, nosotros a veces quizá lo negamos por vergüenza, por temor a que la mamita o el papito o el abuelito no le deje la herencia y uno niega al Señor. Dice no, y en la mente dice, Señor, perdóname por esta, y lo niega al Señor. Entonces, amados hermanos, en aquel tiempo era muy difícil. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso no hay que negar al Señor. Por eso hay que, cuando le digan, ¿tú eres cristiano? Sí, y le sirvo al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí nace una pregunta, hermanos. En Mateo 20, versículo 20 al 23. ¿Podremos beber de la copa que Jesús bebió? ¿Podremos beber de la copa que Jesús bebió, sí o no? ¿Qué dicen ustedes, amados hermanos? ¿Sí o no puede haber? Ahora sí, yo no voy a ver ya. ¿Podemos o no podemos? ¿Y por qué digo yo que no vamos a poder? ¿Y por qué pudo los apóstoles? ¿Por qué pudieron sus discípulos? Entonces, mire, ¿sabe por qué no vamos a poder? Por esto, mire. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. O sea, se postró ante Jesús y le dijo, Jesús le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dice, Señor, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ellos pensaban en el reino de Dios, que las cosas, lo que comúnmente conocían en ese tiempo como los reinos, porque vivían en época de reyes. Así, facilito, Señor, que hay el uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué dice, Señor? Y mire lo que el Señor le dice. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Y les hace esta pregunta a los apóstoles. Le dicen, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Sí podemos, Señor. Pero ellos no entendían a qué bautismo, así como a veces nosotros quizás no entendemos a qué bautismo y a qué copa era la que él iba a beber. Y ellos dijeron por emoción, sí podemos. Porque ellos querían irse a sentar a la derecha y a la izquierda. Y el Señor les dice, porque conocía los corazones de ellos y conoce nuestros corazones, les dijo el Señor, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Y eso, imagínense cómo es que el Señor nos pregunta a nosotros, decíamos, sí podemos, Señor, porque sí queremos. Y ellos dijimos, sí podemos. Pero resulta, ¿cuál era la copa? ¿Se acuerda cuando Jesús oró en el Getsemaní y dijo, Padre, si tú quieres, Señor, pasa de mí esta copa, la copa del sufrimiento, esa copa del dolor? Y nosotros no vamos a poder beber de esa copa. ¿Y para qué somos cristianos, pues, entonces? Es que necesitamos también beber de esa copa. Si nos tocara pasar eso, beber de esa copa. Bueno, Dios tiene la gloria, la honra y la alabanza, y Él tiene su misericordia de nosotros. Entonces, ¿el bautismo cuál era? La muerte del Señor en la cruz. Y el Señor dijo, sí, ustedes van a beber de la copa que yo bebo y van a ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, voy a ser bautizado. No con el bautismo de las aguas, ese era otro bautismo.
Era el bautismo de la muerte, porque significaba sepultura. Y los apóstoles murieron con la misma copa, claro que quizás no crucificados de otras formas, pero murieron, fueron perseguidos, azotados, torturados, murieron por causa del Señor. Sí pudieron beber esa copa, sí pudieron ser bautizados con el bautizo que se bautizó Jesucristo por nosotros. Y muchos han muerto así, muchos siguen bebiendo de la copa del Señor y siguen bautizados con ese bautizo. A su nombre, gloria a Dios. A la verdad les dijo, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Y les dio la noticia. Pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Así es que dijo, o sea, no piensen que el reino de los cielos es, yo quiero, Señor, ya, ten aquí, yo también quiero, ten acá, yo, nada. Bautízate con el bautismo del Señor y toma la copa del Señor. Y ahí el Señor sabrá en sus dádivas a quién pone ahí. Gloria a Dios. Entonces, si se nos presenta la copa en algún momento del Señor y el bautizo del Señor, pregunto yo, ¿podremos? Mire, si somos cristianos así tembleques, como gato con frío o envenenado, no vamos a poder. Pero si estamos fortalecidos en la presencia del Señor y buscamos de Él para esas fuerzas, vamos a poder. Y el Señor también dijo esto, bienaventurados, Mateo 5, 10, 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, se burlen de ustedes y los persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, dice el Señor. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y yo diría, así persiguieron a los apóstoles y a los cristianos que fueron antes de nosotros. Y si nos tocara enfrentar algo de esto, dichosos y bienaventurados seremos, porque de nosotros será el reino de los cielos. Los primeros cristianos fueron perseguidos. Hechos 9, 1 a 16. ¿Cómo fueron? Ahí es cuando empieza la persecución de los primeros cristianos, después de la muerte de Jesucristo. Levanta un perseguidor, pero de esos aférrimos, sin piedad, sin misericordia de nada ni de nadie. Y comienza aquel varón llamado Saulo. Dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, Saulo de Tarso, nuestro amado y querido hermano Pablo, el apóstol Pablo. Antes de ser apóstol fue un perseguidor, pero aférrimo. Un perseguidor, pero que a muerte, no era que los persigas y los metía en la cárcel, no. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Es decir, que llegó y bueno, ustedes parece que no están haciendo nada. Los cristianos están creciendo por todos lados, regando su evangelio, y ustedes ¿qué están haciendo? Nada. Denme cartas. Es decir, denme a mí el poder para yo ir a perseguirlos y yo me encargo de exterminar a todos esos herejes en aquel tiempo. Y vienen los doctores de la ley, escriben las cartas, le dan la autorización y persígalos ahora si tiene el camino libre. Y este varón comenzó a hacer los desastres más grandes contra el pueblo de Dios. Pero aquel pueblo de Dios ya estaba fortalecido por la palabra del Señor. Que el Señor les dijo, por mi causa van a ser perseguidos, asesinados, metidos en la cárcel y de todo un poco. Y ya les dio la fortaleza en aquel tiempo. Amados, y dice, y le pidió cartas de las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase alguno de los hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén.
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Parecía que él perseguía a los cristianos, pero él perseguía al propio Jesús. Y Jesús era el que nos defendía y es el que nos defiende hasta ahora. ¿No se alegra por eso? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco, en donde 3 días sin ver no comió ni bebió. Su primer ayuno obligado y a la fuerza. Imagínense. No comió ni bebió. Había entonces en Damasco a un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. O sea, no estaba callado, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, pero he oído acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y el versículo 16, mire lo que le dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Si a ellos les pasó, me puede pasar a mí. Gloria a Dios. Y si estoy fortalecido, aleluya. Y si no, ni modo, dice. Hermanos, los apóstoles fueron atribulados. ¿Y cómo murieron ellos? Si es que hay tiempo, les voy a leer cómo murieron los apóstoles. Fueron atribulados. Apocalipsis 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Apocalipsis 1:9, cuando estaba él desterrado en la isla de Patmos, porque no lo pudieron matar así nomás como así, él no lo pudieron, él tuvo que morir de muerte natural. Y fue desterrado a la isla de Patmos. Y él escribe, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Gloria a Dios. Nuestro hermano Juan, él dijo: atribulado, copartícipe como ustedes en aquel tiempo. Hoy en día, ¿qué diría el apóstol si estuviera en nuestros tiempos? No se atrevería, creo yo, a decir si estuviera en nuestros continentes. Quizá diría: yo, Juan, hermanos bendecidos como ustedes, que van a la iglesia 1, 2, 3 veces a la semana, estoy por acá en Venezuela o estoy en Brasil en una campaña, les mando a ustedes fuerza, sigan adelante. Quizá eso diría hoy en día. Claro, si hubiera estado por acá. Pero si él está por allá en otros países donde son cristianos perseguidos aún, ahí sí diría lo mismo.
copartícipe con ustedes, porque también tengo que esconderme y salir corriendo. A rato menos pensados el Espíritu viene y dice, levántate y corre. Al propio Jesús, cuando lo quisieron matar, cuando era un bebé, y el ángel se le aparece a José y le dice, levántate, coge a tu esposa y vuélale, ándate a Egipto, porque el rey Herodes mandó a matar a todos y tú no vas a vivir aquí. Anda, anda, anda. ¿Y qué hubo ahí? Obediencia. Imagínense si José hubiera sido así, no pasa nada porque el Señor dice que nos va a proteger. Además, Él es el Hijo del Señor. Y se quedaba ahí. ¿Qué hubiera pasado? Amados hermanos, ¿qué nos dice Pablo sobre las tribulaciones? En Hechos capítulo 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No le dijo a través de una, a través de dos, a través de tres. Cuando dice a través de muchas tribulaciones, es que van a haber varias. ¿Cuántas? Muchas. Y muchas tiene un nombre, sí, un número, sí. ¿Cuántas? Muchas, pues varias. Serán 10, serán 20, serán 30, quién sabe, pero serán muchas. Gloria a Dios. Quizá muchos de nosotros siempre nos preguntamos, ¿y cómo es que murieron los cristianos? ¿Cómo murieron los apóstoles? Y vamos a ir descubriendo, hermanos. Primero sabemos cómo murió Esteban, el discípulo del Señor, que fue el primer mártir cristiano después de Cristo, es el primer cristiano que murió. ¿Cómo murió Esteban? Le tiraron piedras, ¿verdad? No le tiraron flores, le tiraron piedras. Morir apedreado debe ser espantoso. Pero sabe que había algo aquí, algo de que yo estoy seguro que puede pasar aquí, hermanos. Es que en el momento de esta prueba más difícil, el Señor nunca nos dejó solos. Porque dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que cuando Esteban era apedreado, él miró a los cielos y clamó y dijo, Padre, no le tengas en cuenta este pecado. Ahora, si humanamente estamos allá y nos caen apedreados, usted va a tener tiempo de decir, Padre, usted lo que dice, ay, 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 por todos lados, los golpes por todos lados que le va a caer, ni tiempo de hablar. Pero lo que yo sí creo es que el Señor nos va a dar fortaleza a que si es que llegáramos a pasar algo similar, por decir así, quizá no vayamos a sentir dolor de esa forma, porque el Espíritu Santo estará con nosotros fortaleciéndonos. Y hay una alabanza que tiene una historia. He decidido seguir a Cristo. Dice que a este varón lo cogieron para matarlo a él y a su familia. Y los iban a tapar con tierra, algo así. Y que le decían, niega, él era de una tribu. Niega a ese nombre de Cristo. Y él decía, no, niégalo, no. ¿Y por qué? Porque yo he decidido seguir a Cristo. Y ahí es donde él dice que los comenzaban a dar golpes y todo. Y él seguía cantando, he decidido seguir a Cristo. Porque estaban algunos ahí, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y los otros, cuando veían esos látigos, esos golpes, comenzaban ellos a negar a Jesucristo. Los que negaban a Jesús se iban para el otro lado. Y cuando este varón veía, decía, si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Hermanos, si a veces nosotros por la mínima cosa ya no decidimos seguir a Cristo, nos vamos. Ya no quiero nada yo. Me miró mal el fulano de tal. Y si viniera una persecución, sáquese eso de la cabeza de que no, yo no voy a padecer. Bueno, digamos, y si viniera, usted va a cantar, he decidido seguir al mundo porque tengo miedo de ser cristiano. No, hermanos, pero si lo más mínimo a veces nos corre. Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Cómo murió Jacobo? Es el siguiente mártir que encontramos en relación según San Lucas, en la historia de los Hechos de los Apóstoles.
Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano mayor de Juan y pariente de nuestro Señor, porque su madre Salomé era prima de la Virgen María. No fue hasta 10 años después de la muerte de Esteban que tuvo lugar este segundo martirio. Ocurrió tan pronto como Herodes Agripa fue designado gobernador de Judá, que con el propósito de congraciarse con los judíos, suscitó una intensa persecución contra los cristianos, decidiendo dar un golpe eficaz y lanzándose contra sus dirigentes. No debería pasar por alto el relato de un eminente escritor primitivo, Clemente de Alejandría. Nos dice que cuando Jacobo estaba siendo conducido al lugar de su martirio, su acusador fue llevado al arrepentimiento. En medio del ajusticiamiento que le estaban llevando a él a matarlo, el que dijo, este es culpable, dice que él se arrepintió. Morir hasta en las últimas, así como Jesucristo, imagínense. Jesucristo murió como quien dice predicando, porque él estaba en la cruz y el de al lado le dijo, Señor, mira, tenme en cuenta. El Señor dijo, hoy vas a estar conmigo en el reino. Aleluya. Dice, cayendo a sus pies para pedirle perdón el acusador, profesándose cristiano y decidiendo que Jacobo no iba a recibir él en solitario la corona del martirio. Por ello ambos fueron decapitados, es decir, cortada la cabeza, juntos. Así recibió resuelto y bien dispuesto el primer mártir apostólico aquella copa la copa que les hablaba, que él había dicho a nuestro Señor que estaba dispuesto a beber. ¿Puedes beber de mi copa? Y él dijo, sí, Señor. Y cuando llegó la hora de beberla, la bebió. ¿No le da la gloria a Dios? Gloria a Dios. Timón y Parmena sufrieron el martirio alrededor del mismo tiempo, primero en Filipos y el segundo en Macedonia. Estos acontecimientos tuvieron lugar en el 44 después de Cristo. Felipe nació en Betsaida, Galilea, y fue llamado primero por el nombre de sus discípulos. Trabajó diligentemente en Asia Superior y sufrió el martirio en Heliópolis, en Frigia. Fue azotado, echado en la cárcel y después crucificado en el año 54 después de Cristo. Mateo. Su profesión era recaudador de impuestos y había nacido en Nazaret. Escribió su evangelio en hebreo y después fue traducido al griego por Jacobo el menor. Los escenarios de sus labores fueron Partia y Etiopía, país en el que sufrió martirio, siendo muerto con una alabarda en la ciudad de Nadaba en el año 60 después de Cristo. Cada uno de ellos, una alabarda. Jacobo el menor, ¿cómo murió él? Algunos proponen que se trataba del hermano de nuestro Señor por una anterior mujer de José, pero eso no es, porque José dice que Jesús fue su primogénito, entonces no tenía ya hermanos por esta parte. Eso es muy dudoso, dice, y concuerda demasiado con la superstición católica que María jamás tuvo hijos y toda la cuestión esta. Fue escogido para supervisar las iglesias de Jerusalén y fue autor de la epístola descrita a Jacobo o a Santiago en el canon sagrado. A la edad de 99 años fue golpeado y apedreado por los judíos y finalmente le abrieron el cráneo con un garrote de batanero a un viejito. Así no les importó la edad, no les nada, tenga para que se entretenga, porque decidió beber la copa del Señor Jesucristo. Y murió dándole la gloria a Dios. Y a veces nosotros una gripecita nos tiene ahí padeciendo, torciéndonos, que no queremos irnos. Matías, de él se sabe menos que de la mayoría de los discípulos. Fue escogido para llenar la vacante dejada por Judas. Fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Le cayeron a piedra y la cabeza abajo. Andrés, hermano de Pedro, predicó el evangelio a muchas naciones de Asia, pero al llegar a Edesa fue prendido y crucificado en una cruz cuyos extremos fueron fijados transversalmente en el suelo, así el origen del término de la cruz de San Andrés, la que es así. Murió crucificado. Y déjeme decirle que la muerte de la crucifixión no era la más fácil ni la más bonita. Era morir de sed, morir de hambre, los bichos que se lo iban comiendo de poco a poco. Terrible, hermanos. San Marcos nació de padres judíos de la tribu de Leví.
Se supone que fue convertido al cristianismo por Pedro, a quien sirvió como amanuense y bajo cuyo cuidado escribió su evangelio en griego. Marcos fue arrastrado y despedazado por el populacho en Alejandría, en la gran solemnidad de su ídolo Serapis, acabando su vida en sus implacables manos. ¿Usted sabe lo que es eso? Ser arrastrado, amarrado de los pies o de las manos y en un caballo o una carreta, y si uno cuando medio se cae, se resbala y se raspa las rodillas, ese ardorcito, ¿no es verdad? Ahora imagina amarrado de un pie o de una mano y por toda la calle, y ahí no había pavimento, pues son piedras, y la velocidad que va, como, no sé si algún rato han visto cuando se tiraba un dado, ese dado va por todos lados, así. Pedro, entre muchos otros santos, el bienaventurado apóstol Pedro fue condenado a muerte y crucificado, como algunos describen, en Roma. Aunque otros, y sin buenas razones, no tienen dudas acerca de ello, Hegesipo dice que Nerón buscó razones contra Pedro para darle muerte, y que cuando el pueblo se dio cuenta, le rogaron insistentemente a Pedro que huyera de la ciudad. Pedro, ante la insistencia de ellos, quedó finalmente persuadido y se dispuso a huir. Pero llegando a la puerta vio al Señor Cristo acudiendo a él, a quien adorándole le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Oiga, escuche esto. Si usted tiene miedo de que llegase a haber persecución, esto es interesantísimo, hasta, no sé yo, pero esto fortalece. Cuando él pretendía huir, dice que vio al Señor Cristo, a Jesucristo viniendo, acudiendo a él de nuevo, a quien adorándole le dijo, Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? A lo que él respondió: a ser de nuevo crucificado, pues. Con esto Pedro, dándose cuenta de que se refería a su propio sufrimiento, volvió a la ciudad. Jerónimo dice que fue crucificado cabeza abajo con los pies arriba por petición propia, porque dijo que era indigno de ser crucificado de la misma forma y manera que el Señor Jesucristo. Imagínese usted que le dicen: niega a Jesús o te pego un tiro en la cabeza, y usted dice, y antes de eso le dicen: andan matando a todos los cristianos, ahora las pandillas van a matar a todos los cristianos, que digan así. Y uno dice: vámonos huyendo, y usted va huyendo, solo por ser cristiano, que nos vayan a matar, por decir así. Y que usted va saliendo de la puerta de su casa y viene esa visión de Jesucristo ahí. ¿A dónde vas? Encontrarse con el Señor cara a cara, que le diga: ¿a dónde vas? Voy con miedo, voy a negar, Señor. Difícil, ¿verdad? ¿Cómo murió Bartolomé? Judas, no Judas el que traicionó al Señor, sino, Pablo. ¿Cómo murió Pablo? También el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, tras su enorme trabajo y obra indescriptible para promover el evangelio de Cristo, sufrió también bajo esta primera persecución bajo Nerón. Dice Abdías que cuando se dispuso su ejecución, que Nerón envió a 2 de sus caballeros, Ferega y Partenio, para que le dieran la noticia de que iba a ser muerto. Al llegar Pablo, que estaba instruyendo al pueblo, le pidieron que orara por ellos para que ellos creyeran. Él les dijo que poco después ellos creerían y serían bautizados delante de su sepulcro. Hecho esto, los soldados llegaron y lo sacaron de la ciudad al lugar de las ejecuciones, donde después de haber orado, dio su cuello a la espada. Murió con dignidad el varón. Después de ser un perseguidor aférrimo, le tocó también ser perseguido. Y él entregó su vida, dice que lo decapitaron. Después de haber orado, oiga, qué bonito sería que si pasáramos por eso nos den tiempo de decir: tú eres bueno, encomiéndate a tu Dios, y que le den tiempo de ir a orar, decir: Señor, bueno, y poner su cabeza y gloria a Dios. Judas, les dije que no Judas el que traicionó a Jesús, sino el hermano de Jacobo, era comúnmente llamado Tadeo, fue crucificado en Edesa en el año 72 después de Cristo. Bartolomé predicó en varios países y, habiendo traducido el evangelio de Mateo al lenguaje de la India, lo propagó en aquel país. Finalmente fue cruelmente azotado y luego crucificado por los agitados idólatras.
casi que la mayor parte de ellos, de esos cristianos que han muerto, ha sido por estar en contra de la idolatría. Y yo les voy a decir algo. No sé si se darían cuenta ya o no. El Imperio Romano, ¿qué ha pasado con el Imperio Romano hasta este tiempo? ¿Hay o no hay Imperio Romano hoy en día? No, es que ya no hay ese imperio de antes. Oiga, parece mentira, pero ese imperio está más abundante hoy en día. ¿Cómo confiesan los católicos? ¿Cómo dicen que son? Somos católicos, apostólicos y romanos. Quizá no de nacimiento, pero sí de creencia. Y hay unos que sí son, pero de esos que le pueden nomás dar un machetazo en la cabeza a usted por ser cristiano. No, en verdad. Yo he conocido gente que, oiga, que es terrible. Y creo que muchos de los pastores y los hermanos que están aquí habrán conocido gente que ha sido terrible a sí mismo y que es terrible. Que no pueden ni ver a un cristiano porque son capaces de echarle agua hervida por encima. ¿O será que me equivoco? No, hay gente así. Váyase a la parte de la sierra por ahí. Si no tienen piedra, papas le han de tirar. Algo le han de hacer, pero de que lo quieren lastimar, lo quieren lastimar. Tomás, ¿cómo murió Tomás? Llamado Dídimo, predicó el evangelio en Patria y en la India, donde al provocar a los sacerdotes paganos a ira, fue martirizado, atravesado con una lanza. Lucas, el evangelista, fue autor del evangelio que lleva su nombre, viajó con Pablo a varios países. Se supone que fue colgado de un olivo por los idolátricos sacerdotes de Grecia, ahorcado. Gloria a Dios. O sin duda también lo colgaron de los pies, y eso es una muerte más lenta todavía. Simón, de sobrenombre Zelota, predicó el evangelio en Mauritania, África e incluso en Gran Bretaña, país en el que fue crucificado 74 años después de Cristo. Juan, el discípulo amado, era hermano de Jacobo el mayor, y las iglesias de Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Laodicea y Tiatira fueron fundadas por él. Fue enviado de Éfeso a Roma, donde se afirma que fue echado en un caldero de aceite hirviendo. Escapó milagrosamente sin daño alguno. Ahora, este escapó, no es que él se bajó de esa olla y se fue, no. No lo pudieron matar porque estaba ahí en aceite. Usted sabe lo que es aceite hirviendo, hermano. Cuando fríe el huevo o el pescado, le ha brincado una gotita, ¿verdad? ¿Y qué ha sentido? ¿Qué ha dicho usted? Pero que corre a buscar pasta para ponerse o a meter la mano en agua. Y usted sabe lo que es todo el cuerpo adentro. Y de ahí lo libró el Señor. Único de los apóstoles que murió de muerte natural. Dice, escapó milagrosamente sin daño alguno. Domiciano lo desterró posteriormente a la isla de Patmos, donde escribió el libro del Apocalipsis. Nerva, el sucesor de Domiciano, lo liberó. Fue el único apóstol que escapó de una muerte violenta. Gloria a Dios. Bernabé era de Chipre, pero su descendencia era judía. Se supone que su muerte tuvo lugar alrededor del 73 después de Cristo. Y a pesar de todas estas continuas persecuciones y terribles castigos, la iglesia crecía diariamente. A pesar de todas estas persecuciones, la iglesia crecía diariamente. Hoy no está creciendo en las iglesias por esto. Hoy las iglesias que están creciendo, que antes quizá eran de sana doctrina y hoy ya no, porque decidieron meter al mundo dentro de las iglesias con luces y con un poco de cosas que se están haciendo, están llenando las iglesias de almas, así las iglesias nada más, y mucha gente que están dentro de esas iglesias están de camino abajo al infierno, porque en el afán de llenar las iglesias de almas se olvidaron de llenar el cielo de almas, que es el cielo que hay que llenar las iglesias de almas. Y hoy se puede ver iglesias, pero mega iglesias, donde la palabra de Dios ya no se la predica como hay que predicarla, en el sentido que la doctrina se dejó a un lado, la sana doctrina, y hoy se predican solamente bendiciones, prosperidad, ten esto, ten lo otro, busca de Dios, cuando el propio Jesús dice, primero busca el reino de los cielos y su justicia, y el resto todo viene por añadidura. Por eso seguimos vacíos, porque ya no se quiere esta iglesia, estas doctrinas, ya no se las quiere.
Porque ya la gente no quiere que le digan pecador, el borracho es un pecador que va al infierno, el drogadicto es un pecador que va al infierno, el mentiroso, el adúltero, el fornicario, el chismoso va al infierno. No quieren eso, quieren donde haya una palabra suave, de que no le pase muy duro la mano porque lo rasguña y le duele. O sea, solo palabras suaves. A su nombre, gloria a Dios. Aleluya. Bernabé de Chipre. Bueno, parece que ya les leí esto. Gloria a Dios. Dice, y a pesar de todas estas continuas continuas persecuciones y terribles castigos, la iglesia crecía diariamente, profundamente arraigada en la doctrina de los apóstoles y de los varones apostólicos, y regada abundantemente con la sangre de los santos. Es decir, que cada día moría por ser cristiano alguien. El libro es extenso. Pero después nacieron las cruzadas, persecuciones, lo que el otro día habló el pastor así, encima, no tan a profundidad, sobre las famosas indulgencias. Eso también era terrible, hermanos. Sobre la cruz, todo esto tiene significados. Y la gente tenía en aquel tiempo libertad de pecar por las indulgencias. Y es por eso que Lutero se rebeló. Y dijo, es por gracia, pero lamentablemente la gracia que hoy en día se ha tergiversado no es la gracia de aquellos tiempos. La gracia es, la salvación es por gracia, es porque gracias a Jesús, por gratitud, por gracias a Jesús es que podemos entrar al reino de los cielos, no por pagar dinero por las indulgencias que en aquellos tiempos se vendían. Por eso él decía, es que somos salvos por gracia, no por obras, no por pagar. A su nombre, gloria a Dios. Amados hermanos, ¿qué me dice Jesús si tengo miedo de que yo llegar a padecer? Les dije que si está dentro de la voluntad permisiva del Señor, que llegara a acontecer algo para nuestras vidas, y si yo tengo miedo y si siento miedo, como todo ser humano sentimos temor y miedo, pero les decía hace tiempos que el miedo de nosotros quizá no es el miedo a morir, sino el miedo al dolor. Porque debe ser doloroso de que le den con un látigo con puntas o que le den con una botella tin en la cabeza o que lo vayan cortando por aquí. Eso es lo doloroso, eso es a lo que tenemos miedo. Pero después de la muerte, hermanos, estamos a la presencia del Señor, cuestión de segundos, qué sé yo. Es un paso rápido. ¿Qué me dice Jesús si es que tengo miedos? En Apocalipsis, capítulo 2, versículos 10 y 11. Búsquelo en su Biblia, que con esto vamos a ir terminando. Apocalipsis. Dije, creo que vamos a ir terminando, y alguien dijo, gloria a Dios. Creo que se alegró porque se termina la palabra. Aleluya. Bueno, yo quiero entender que fue porque, gloria a Dios, porque lo que vamos a leer. Amén. Gloria a Dios. Ya ven eso, yo estaba entendiendo por el otro lado. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículos 10 y 11. Si yo siento temor, si yo siento miedo, palabra de Jesús, no palabra del hermano que está aquí al frente. ¿Qué dice? Lo que le dijo a las iglesias. Gloria a Dios. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, aunque sufra daño de la primera muerte. Gloria a Dios. Esa palabra tan maravillosa que envió el Señor Jesús a las iglesias y les dijo, no teman nada lo que van a padecer. Y así mismo sería para nosotros hoy en día, quizás si nos tocare padecer.
Iglesia de la voluntad de Dios, hermanos de las asambleas de Dios y de todas las iglesias de sana doctrina, si estuviéramos dentro de la voluntad permisiva de Dios, que lleguésemos a pasar algo de esto, no teman en nada lo que van a padecer, porque aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel y de cada uno de nosotros, para que seamos probados, y tendremos tribulación por 10 días, pero sé fiel hasta la muerte, y yo les daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesias, no solo a las 7 iglesias, a todas las iglesias que han nacido ya alrededor del mundo. Póngase de pie. El que venciere, es decir, el que soportare estas pruebas, estas tribulaciones, no sufrirá daño de la segunda muerte, porque ya hemos alcanzado la vida eterna. Póngase de pie o seguimos. Gloria a Dios. Padre santo y maravilloso, Rey todopoderoso, Señor, te damos la honra, la gloria y la alabanza en esta mañana por tu misericordia y por tu palabra, Señor. Señor, hemos estudiado hoy en día, hemos aprendido hoy, Señor mi Dios, de cómo tu pueblo ha perecido, ha sido perseguido, ha sido torturado, ha sido escandalizado por causa tuya, Señor. Y vemos que la vida de aquellos varones, mi Señor, de aquellas mujeres e incluso de aquellos niños no fue tan fácil, que fue una vida llena de persecuciones, pero ellos siempre decidieron darte la gloria a ti y morir por causa tuya, Señor. Esa misma fortaleza necesitamos hoy en día nosotros, Padre Santo, que podamos ser fortalecidos y tener esas fuerzas, mi Dios, para soportar todo, mi Dios, lo que acontece en nuestras vidas. A veces tribulaciones tan pequeñas, mi Dios, que nosotros, quizá por el rencor o por el odio, o porque me miraron mal, nosotros a veces dejamos de seguirte y muchos han vuelto atrás, Señor. Danos las fortalezas a que te entendamos, mi Dios, que tú a veces nos pruebas de una o de otra manera para que podamos